Amados hermanos en Cristo, que la sanidad y restauración del gran médico sean manifestadas en sus vidas en este momento. Vengo hoy con una revelación extraordinaria que me ha sido mostrada durante meses de estudio intensivo de los Evangelios, específicamente analizando las palabras exactas que nuestro Señor Jesucristo utilizaba cuando realizaba sanidades milagrosas. He descubierto algo que ha revolucionado mi comprensión del poder sanador de la palabra de Dios y que está produciendo sanidades documentadas alrededor del mundo. Durante mi investigación, trabajé con eruditos en lenguas bíblicas para rastrear las palabras originales en arameo que Jesús utilizaba cuando sanaba a los enfermos. Lo que encontré me dejó asombrado. Hay 3 palabras específicas que aparecen consistentemente en los relatos de sanidad, palabras que llevan en sí mismas una frecuencia espiritual tan poderosa que pueden activar las mismas fuerzas sanadoras que operaron durante el ministerio terrenal de Cristo. Pero antes de revelar estas palabras sagradas, permíteme compartir el testimonio extraordinario de Fernando Sánchez, un hermano de Santiago, Chile, cuya experiencia no solo confirmó el poder de estas palabras, sino que ha inspirado a cientos de personas a buscar su propia sanidad sobrenatural. Fernando tenía 52 años cuando me contactó por primera vez. Había sido diagnosticado con diabetes tipo 2 hacía 8 años y a pesar de seguir estrictamente la medicación prescrita, su condición continuaba deteriorándose. Sus niveles de azúcar en sangre oscilaban entre 350 y 400 miligramos por decilitro, muy por encima de los niveles normales de 70 a 100 miligramos por decilitro. Los médicos le habían advertido que si no lograban estabilizar sus niveles pronto, tendría que comenzar con inyecciones de insulina diarias y existía el riesgo real de complicaciones graves como ceguera, amputaciones o falla renal. Fernando me escribió: «Pastor, he orado por sanidad durante años, he ido a campañas de sanidad, he sido ungido con aceite, he ayunado, pero mi diabetes sigue empeorando. Siento que mi fe está siendo probada más allá de mis fuerzas». Esa noche, mientras oraba por Fernando, el Espíritu Santo dirigió mi atención hacia Marcos 5:41, donde Jesús sana a la hija de Jairo. La Biblia registra las palabras exactas que Jesús pronunció: Talita cumi, que significa niña, levántate. Pero mientras meditaba en este versículo, entendí que no era solo el significado de las palabras lo que producía el milagro, sino las palabras mismas llevando el poder creativo de Dios. Esto me llevó a estudiar otras sanidades donde se registraron las palabras exactas de Jesús. En Marcos 7:34, cuando sana al sordomudo, Jesús dice Efata, que significa ábrete. En Marcos 1:41, cuando sana al leproso, usa la palabra kataristeti, que significa sé limpio. La revelación que recibí es esta. Estas palabras no eran simples comandos humanos, eran decretos divinos que llevaban en sí mismos el poder creativo de Dios, la misma fuerza que habló la creación a la existencia. Cuando le enseñé a Fernando cómo usar estas palabras específicamente para su condición, siguiendo el método que voy a compartir contigo ahora, lo que sucedió fue absolutamente sobrenatural. Fernando comenzó cada mañana durante 7 días consecutivos declarando estas 3 palabras poderosas sobre su cuerpo, específicamente dirigiéndose a su páncreas y su sistema endocrino. No solo las pronunció, sino que las declaró con la misma autoridad que Jesús tenía, creyendo que el mismo poder que operó hace 2000 años estaba operando en su cuerpo en ese momento. El 7º día,
Fernando fue a hacerse sus exámenes de rutina. Los resultados dejaron a su médico completamente perplejo. Sus niveles de azúcar estaban en 98 miligramos por decilitro, completamente normales por primera vez en 8 años. El médico ordenó exámenes adicionales, pensando que había habido un error de laboratorio. Todos los exámenes confirmaron lo mismo. El páncreas de Fernando estaba funcionando perfectamente, produciendo insulina de manera normal. Su hemoglobina glicosilada, que había estado en 11,5%, niveles diabéticos peligrosos, ahora estaba en 5,2%, completamente normal. El endocrinólogo, después de revisar todos los resultados, le dijo a Fernando: «Médicamente, esto es inexplicable. Tu páncreas parece haber regenerado completamente su capacidad de producir insulina. Nunca he visto algo así en 30 años de práctica». Fernando sabía exactamente qué había ocurrido. No fue regeneración médica espontánea, fue el poder creativo de las palabras de Jesús manifestándose en su cuerpo físico. Ahora, hermanos, quiero enseñarles estas 3 palabras poderosas y cómo usarlas correctamente para activar sanidad sobrenatural en sus propios cuerpos. La primera palabra es talita, talita. Esta palabra significa levántate o despierta, pero en el contexto espiritual significa despertar las células de tu cuerpo a su función divina original. Cuando Jesús dijo talita cumi a la niña muerta, no solo la estaba resucitando, estaba despertando cada célula de su cuerpo a la vida abundante. La segunda palabra es ephphichata, ephata. Significa ábrete, pero espiritualmente se refiere a abrir todos los canales bloqueados en tu cuerpo. Cuando Jesús la usó con el sordomudo, no solo abrió sus oídos, abrió todos los sistemas de su cuerpo para funcionar perfectamente. La tercera palabra es kataristeti, kataristeti. Significa sé limpio y tiene el poder de limpiar tu cuerpo de toda contaminación, enfermedad, virus, bacteria o célula disfuncional. Ahora, así es como deben usar estas palabras para recibir su sanidad. Cada mañana, en ayunas, coloquen sus manos sobre la parte de su cuerpo que necesita sanidad. Si es una enfermedad sistémica como diabetes o hipertensión, coloquen una mano en el corazón y otra en el abdomen. Primero, declaren con autoridad: talita, ordeno a cada célula de mi cuerpo que despierte a su función perfecta. Como Jesús despertó a los muertos, despierte cada sistema enfermo en mi cuerpo. Segundo, declaren ephsith. Ordeno que se abran todos los canales bloqueados, que se abra la circulación perfecta, la respiración perfecta, el funcionamiento hormonal perfecto, todo bloqueo en mi cuerpo. Ábrete ahora. Tercero, declaren kataristeti. Ordeno que mi cuerpo sea completamente limpio. Toda enfermedad, toda célula cancerosa, todo virus, toda bacteria, toda disfunción se limpia ahora por el poder de la palabra de Jesús. Terminen diciendo: por la autoridad del nombre de Jesús, decreto que estas palabras que salieron de su boca tienen el mismo poder hoy que tuvieron hace 2000 años. Mi cuerpo obedece a la palabra de Dios. Estoy sano en el nombre de Jesús. Hermanos, es crucial que entiendan que estas no son palabras mágicas. Son decretos divinos que deben ser pronunciados con fe absoluta en el poder de Jesucristo. La fe es el canal a través del cual el poder de estas palabras se manifiesta en su cuerpo físico. También deben acompañar estas declaraciones con acción de gracias. Agradezcan a Dios por su sanidad como si ya la hubieran recibido,
porque en el mundo espiritual, desde el momento que declaran estas palabras con fe, la sanidad ya es un hecho consumado. Durante estos días de declaración es importante que mantengan una dieta limpia, beban mucha agua y eviten todo lo que pueda contaminar su cuerpo. Recuerden que están cooperando con Dios en el proceso de sanidad. Quiero compartir algunos testimonios adicionales que hemos documentado. María de Guatemala declaró estas palabras sobre una artritis severa que le impedía caminar. En 10 días todo dolor había desaparecido y su movilidad se restauró completamente. Jorge de Perú las usó para una hipertensión que había tenido durante 15 años. Sus niveles se normalizaron en 2 semanas y su médico canceló toda medicación. Carmen de España las declaró sobre un fibroma uterino. En su siguiente examen ginecológico, el fibroma había desaparecido completamente. Hermanos, quiero ser claro, no estoy sugiriendo que abandonen tratamiento médico. Dios puede usar tanto la medicina como el milagro. Pero sí estoy declarando que el mismo poder que operó en Jesús está disponible para ustedes hoy. También debo advertirles que cuando comiencen a usar estas palabras, es posible que experimenten lo que llamamos síntomas de sanidad. Su cuerpo puede reaccionar mientras se ajusta a su nuevo estado de salud. No se alarmen, persistan en fe. Finalmente, cuando reciban su sanidad, compártanla. Su testimonio puede ser exactamente lo que otro enfermo necesita escuchar para activar su propia fe para sanidad. Que el Dios que sana todas nuestras dolencias manifieste su poder sanador en cada cuerpo enfermo que escucha este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, el mismo ayer, hoy y siempre. Amén.